Contrariamente a lo que podría pensar la mayoría de las personas cuando dejamos caer una esfera de acero o de vidrio y una pelota de goma sobre una superficie, la pelota de acero o la esfera de acero rebota hasta una altura mayor que el otro cuerpo. Esto se debe a las propiedades elásticas de los materiales o más específicamente al vigor con el cual los cuerpos recobran su forma después de una deformación. Este concepto se denomina coeficiente de restitución, porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la ley de conservación de la cantidad de movimiento y su aplicación al tema de los choques o colisiones. Bien, empezamos hablando de conceptos que ya conocemos, como son el concepto de cantidad de movimiento, que es el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad y que se mide en kilogramos metros sobre segundo. Tenemos el concepto del impulso, que es el producto de la fuerza aplicada a un cuerpo por el tiempo durante el cual se aplica y que se mide en la unidad newton segundo. Sabemos que estas unidades son equivalentes. Y ya hemos manejado la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento, que nos dice que cuando le aplicamos un impulso a un cuerpo, ese impulso le produce una variación en su cantidad de movimiento. Y también ya hablamos de la ley de conservación de la cantidad de movimiento, que nos habla de que cuando no hay una fuerza externa actuando sobre un sistema de cuerpos, la cantidad de movimiento total antes de un evento o colisión es igual a la cantidad de movimiento total después de ese evento o colisión. Y bueno, para ello tenemos la siguiente figura. Vamos a hablar de las colisiones y el hecho de que se aplica esta ley de conservación. Y tenemos aquí un par de cuerpos, un cuerpo de masa M1 que se mueve hacia la derecha con una velocidad V1. Tenemos un cuerpo de masa M2 que se mueve hacia la izquierda a una velocidad V2 y que por lo tanto van a chocar o a colisionar. Después de la colisión, pues dependiendo de las características de la misma, pueden pasar diferentes cosas. Aquí en la figura estamos indicando que los cuerpos rebotan. El cuerpo de masa M1 se mueve con una velocidad ahora hacia la izquierda, sentido contrario a la velocidad inicial, y el cuerpo M2 se mueve hacia la derecha con una velocidad V2'. Entonces la notación que usamos es de que antes de la colisión, las velocidades se representan con la letra V, V1 y V2, y después de la colisión le ponemos una prima a las velocidades, y esta es la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión, y esta es la velocidad del cuerpo 2, con el prima indicamos que es después de la colisión. Y entonces esta expresión general de la conservación de la cantidad de movimiento la podemos escribir así. La podemos, en base a esta figura, podemos tener que antes de la colisión vamos a calcular la cantidad de movimiento total, que es la cantidad de movimiento del cuerpo 1 más la cantidad de movimiento del cuerpo 2, que sería de la siguiente manera. La cantidad de movimiento del cuerpo 1 es la masa 1 por su velocidad, que es V1. La cantidad de movimiento del cuerpo 2 es la masa 2 por su velocidad, que es la velocidad V2. Ahí están las cantidades de movimiento de los dos cuerpos, las sumo y esa es la cantidad de movimiento total de ese sistema formado por dos cuerpos antes de la colisión. Después tenemos que, posterior a la colisión, tendríamos que las cantidades de movimiento son las siguientes. Tenemos que la cantidad de movimiento del cuerpo 1 por su velocidad después de la colisión, que es V1'. Tengo la cantidad de movimiento del cuerpo 2, que es la masa 2, por su velocidad, que es V2' después de la colisión. La sumo y esa es la cantidad de movimiento total después de la colisión. Y tenemos que de acuerdo a esta ley de conservación de la cantidad de movimiento, esta cantidad de movimiento total debe ser igual a esta cantidad de movimiento total antes y después de la colisión. Y entonces esta es una forma pues un poco más explícita de expresar esta ley de conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, esta expresión se va adaptando a las situaciones particulares
de cada problema. En particular vamos a resolver este problema que está planteado arriba, el cual dice que tenemos una esfera de 3 kilogramos de masa que lleva una velocidad de 8 metros sobre segundo y va a alcanzar a otra esfera. Entonces tenemos que esta va a ser nuestra esfera que tiene 3 kilogramos de masa y le llamo M1. M1 igual a 3 kilogramos de masa y que se mueve a una velocidad que le llamo V1 de 8 metros sobre segundo. Y dice que va a alcanzar a la otra esfera, que es esta, la de color naranja, y que le llamamos M2 y que tiene una masa de 2 kilogramos y que se mueve a una velocidad de 5 metros sobre segundo en el mismo sentido de la anterior. Por eso las flechas están dibujadas ambas hacia la derecha. Entonces esta es la velocidad 2, que es de 5 metros sobre segundo. Y nos dice que después del impacto, la segunda esfera, M2, incrementa su velocidad hasta 10 metros sobre segundo y queremos conocer cuál es la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión. Entonces, después de la colisión, el cuerpo 2 va a incrementar su velocidad hasta una velocidad 2', que es de 10 metros sobre segundo. Y nuestra pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión? Bueno, entonces, de acuerdo a los datos, tenemos ahí que, como podemos ver, el cuerpo 1 va a una mayor velocidad que el cuerpo 2, por lo tanto lo va a alcanzar y lo va a colisionar. Y ahí va a haber una combinación de las cantidades de movimiento, de tal forma que se satisfaga esta ley. Bueno, entonces tenemos que, vamos a aplicar esta expresión, y tendríamos lo siguiente. Entonces M1 es 3 kilogramos, sustituimos en la expresión de arriba, tenemos que 3 kilogramos por V1, que vale 8 metros sobre segundo. En este caso todas las velocidades son positivas porque van hacia la derecha. Le sumo la cantidad de movimiento del cuerpo 2, que es la masa del cuerpo 2 kilogramos, por su velocidad, que es 5 metros sobre segundo. Y esto debe ser igual a la masa 1, que tiene un valor de 3 kilogramos, por la velocidad que lleva después de la colisión y que no conocemos, pero que le llamamos V1'. Ahí lo notamos de esa manera. Y continuamos. Más la masa del cuerpo 2, que son 2 kilogramos, por la velocidad que lleva este cuerpo 2 después de la colisión, que es de 10 metros sobre segundo. Bueno, ahí está desarrollada esta expresión aplicada a esta situación, a este problema que estamos resolviendo. Aquí 3 por 8 son 24. Esta es la cantidad del movimiento, del cuerpo 1 son 24 kilogramos metros sobre segundo. La cantidad de movimiento del cuerpo 2 antes de la colisión son 10, 2 por 5, 10 kilogramos metros sobre segundo. Esto es igual a 3 kilogramos multiplicado por la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión, que no conocemos, más la cantidad de movimiento del cuerpo 2 después de la colisión son 20 kilogramos metros sobre segundo. Y entonces ya estamos viendo que la cantidad de movimiento del cuerpo 2 se incrementa, esto es antes de la colisión, esto es después de la colisión, se incrementa al doble porque su velocidad tuvo ese mismo incremento del doble. Y vamos a tener que la cantidad de movimiento del cuerpo 1 va a disminuir, es decir, el cuerpo 1 le va a transferir cantidad de movimiento al cuerpo 2 para que se cumpla esta ley. Bueno, continuamos aquí, 24 más 10 son 34, esa es la cantidad de movimiento total antes de la colisión y continuamos. Esto es igual a 3 kilogramos por V1' más 20 kilogramos metros sobre segundo. Bueno, para despejar a V1', pues hay que quitar este término está sumando, lo pasamos restando y tendríamos 34 menos 20, nos da 14, tendríamos que nos quedan 14 kilogramos metros sobre segundo en el lado izquierdo, y esto es igual a 3 kilogramos por V1', pues ya casi terminamos. Pues hay que despejar a V1', para eso quitamos 3 kilogramos que está multiplicando y pasa dividiendo y tendríamos que 14
kilogramos metros sobre segundo sobre 3 kilogramos. Eso es B1', la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión. Hacemos esa operación y tendríamos que B1' tiene un valor de 4.66. Tenemos 4.66 metros sobre segundo y esa es la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión. Y bueno, pues ya está resuelto el problema aplicando esa ley de conservación de la cantidad de movimiento, y la forma de comprobar pues sería que antes de la colisión tenemos 34 kilogramos metros sobre segundo como cantidad de movimiento total, y después de la colisión debemos tener el mismo número. Si nosotros multiplicamos 3 por 4.66, eso nos da 13.98, casi 14, prácticamente 14 kilogramos metros sobre segundo. Le sumamos 20 y nos da los mismos 34 kilogramos metros sobre segundo. Y bueno, pues esa es la solución y es un ejemplo de la aplicación de esta ley de conservación de la cantidad de movimiento. Bien, ahora hablaremos del coeficiente de restitución, que se entiende como el vigor con el que un cuerpo recobra su forma original después de una deformación, que puede ser por colisión. Por otra parte, también decimos que el coeficiente de restitución, que se representa con la letra E, es el cociente que resulta de dividir la velocidad relativa de los cuerpos después de la colisión entre la velocidad relativa de los cuerpos antes de la colisión, y que por lo tanto podemos escribir de la siguiente manera. Entonces tenemos que con la letra E vamos a representar el coeficiente de restitución, que es el cociente negativo de dos velocidades relativas, como decíamos, la velocidad relativa de los dos cuerpos después de la colisión, que sería esto, y la velocidad relativa de los cuerpos antes de la colisión, que es esto. Entonces, esto se llama coeficiente de restitución. Y en base a este coeficiente de restitución, tenemos que los choques se pueden clasificar en completamente elásticos. Para este tipo de choques tenemos que el valor de este coeficiente de restitución es de 1, es el valor extremo cuando decimos que se conserva la energía cinética de los cuerpos que están interactuando. Experimentalmente, si nosotros tuviéramos una esfera de material muy duro y una superficie, un piso también de material muy duro, si la dejamos caer y si lograra pasar de que la esfera después del rebote o a partir del rebote alcanza la misma altura desde la cual fue soltada, entonces tenemos que en este caso la energía cinética que tenía antes de chocar con el piso se conserva y es la misma que tiene después de chocar con el piso, por lo cual le permite, o con lo cual se le permite, o el cuerpo puede alcanzar la misma altura. Esa es la situación ideal. Pero en todas las situaciones tenemos que hay una pérdida de energía. Entonces tenemos que existe el choque completamente inelástico. Sucede cuando el coeficiente de restitución tiene un valor de 0, y eso sucede cuando después de una colisión, por ejemplo, los dos cuerpos quedan pegados, se mueven juntos, por lo tanto tienen la misma velocidad y la velocidad relativa es 0, de tal manera que ese coeficiente nos da 0. La mayoría de los choques pues son inelásticos, para los cuales tenemos que hay una pérdida de la energía cinética, pero no una pérdida total, y tenemos que el coeficiente de restitución toma valores entre 0 y 1, que son los valores extremos que mencionamos arriba. Bien, para manejar la aplicación del coeficiente de restitución, vamos a realizar este problema que está dividido en dos partes, y nos dice lo siguiente: una bola de 3 kilogramos se mueve a la derecha a 12 metros sobre segundo y choca de frente con otra bola de 2 kilogramos que se mueve a la izquierda a 8 metros sobre segundo. Vamos a representar esta situación en este dibujo, donde tenemos que esta va a ser la masa 1, que tiene un valor de 3 kilogramos y que se mueve a una velocidad V1 de 12 metros sobre segundo hacia la derecha. Como es hacia la derecha, pues tomamos su valor como positivo, y tenemos el segundo cuerpo, o la masa 2, el cuerpo de masa M2,
igual a 2 kilogramos, que se mueve hacia la izquierda a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Y entonces las velocidades pues son magnitudes vectoriales que tienen sentido. Ya comentamos que cuando va hacia la derecha vamos a tomar como sentido positivo, por lo tanto una velocidad hacia la izquierda va a tener sentido negativo. Aunque no nos indique, nosotros tomamos en cuenta ese detalle y entonces V2 es igual a menos 8 metros sobre segundo. Y el inciso A dice que queremos determinar la velocidad común de los cuerpos después del impacto si se mueven juntos. Es decir, después del impacto, en este caso, en esta primera situación nos indica que los dos cuerpos se mueven juntos, es decir, tienen la misma velocidad, por lo tanto el coeficiente de restitución es 0 y tenemos que se trata de un choque completamente inelástico o también se denomina como choque plástico o completamente plástico. Bueno, tenemos nuestra ley de conservación de la cantidad de movimiento que nos dice que la cantidad de movimiento total del sistema de cuerpos antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento total después de la colisión. Y entonces esta expresión la adaptamos a la situación presente y se escribiría así. Tenemos que antes de la colisión cada cuerpo tiene su cantidad de movimiento, sumamos las cantidades de movimiento y esa es la cantidad de movimiento total, que sería así: M1 por V1 más M2 por V2. Esa es la cantidad de movimiento total antes de la colisión, y después de la colisión nos dice que se mueven juntos, por lo tanto ya no hay dos velocidades, hay una sola velocidad que es la velocidad común, y si se mueven juntos es como si fuera un cuerpo compuesto o es un sistema de dos cuerpos moviéndose juntos, por lo tanto la cantidad de movimiento total después de la colisión la puedo escribir así: es la suma de las masas, porque están juntos, por la velocidad común, que le llamo simplemente V o V. Bueno, podemos calcular aquí la cantidad de movimiento total antes de la colisión, que sería 3 kilogramos por V1, que son 12 metros sobre segundo, más 2 kilogramos, que es la masa del cuerpo 2, por su velocidad, que es de menos 8 metros sobre segundo, y eso es igual a la suma de las masas, que sería 3 kilogramos más 2 kilogramos por la velocidad común, que es desconocida y que es nuestra incógnita. Bueno, aquí tenemos 3 por 12 nos da 36, esa es la cantidad de movimiento del cuerpo 1 antes de la colisión, más, aquí más por menos nos da menos, 2 por 8, 16 kilogramos metros sobre segundo, menos 16 kilogramos metros sobre segundo es la cantidad de movimiento del cuerpo 2 antes de la colisión, y bueno, pues eso es igual a 5 kilogramos por la velocidad común, que es desconocida. Hacemos aquí la suma total de las cantidades de movimiento antes de la colisión, que sería 36 menos 16, nos da 20 kilogramos metros sobre segundo, es igual a 5 kilogramos por la velocidad V. Para despejar a V quitamos el 5 kilogramos que está multiplicando y lo pasamos dividiendo al primer miembro, y bueno, pues tenemos una operación muy sencilla que es 20 kilogramos metros sobre segundo entre 5 kilogramos. Eso nos da la velocidad que estamos buscando. Bueno, pues ahí ya vemos que se cancelan los kilogramos y hacemos la división de 20 entre 5, lo cual corresponde a 4, y ya tenemos que la velocidad común de los dos cuerpos después de la colisión es de 4 metros sobre segundo, y esa es la solución para el inciso A. Vamos con el inciso B de este problema, que dice que queremos hallar las velocidades de las bolas después de la colisión si el coeficiente de restitución es de 0.7. Bueno, aquí tenemos un valor para ese coeficiente y vamos a proceder a resolver el problema. En este caso, pues ya nos está indicando que las esferas o bolas se mueven cada una con su propia velocidad que queremos determinar después de la colisión. Bueno, entonces empezamos escribiendo nuestro coeficiente de restitución, que es menos
B1' menos B2' sobre B1 menos B2. Las velocidades relativas, la velocidad relativa después de la colisión entre la velocidad relativa antes de la colisión. Y en este caso nos dicen que este coeficiente de restitución tiene un valor de 0.7. Es pertinente decir que el coeficiente de restitución no tiene unidades, es una cantidad adimensional o abstracta. Bueno, entonces de aquí podemos multiplicar toda esta ecuación por -1 y tendríamos que B1 menos B2, B1' menos B2' entre B1 menos B2 es igual a menos 0.7. Continuamos y podemos escribir este término que está dividiendo, lo pasamos multiplicando al segundo miembro y tendríamos que la velocidad relativa B1' menos B2' es igual a menos 0.7 por B1 menos B2, que es la velocidad relativa antes de la colisión. Entonces tenemos que B1' menos B2' es igual a menos 0.7 y conocemos B1 y B2. Ya vimos que B1 vale 12 metros sobre segundo. Le restamos B2, que vale menos 8 metros sobre segundo. Este signo es de la fórmula y tenemos por lo tanto entonces otro paréntesis ahí para poner en la velocidad del cuerpo 2, que es menos 8 metros sobre segundo. Cerramos los paréntesis y esto es igual a menos 0.7 que multiplica, aquí menos por menos me da más, es una suma, y entonces tenemos 12 más 8 son 20 metros sobre segundo. Y multiplicamos 0.7 por 20 nos da 1.4 y entonces tenemos que B1' menos B2' es igual a menos 1.4 metros sobre segundo. Y bueno, pues hasta ahí tenemos que esa es una ecuación con dos incógnitas, no conocemos ni a B1' ni a B2', por lo tanto no podemos continuar y bueno, pues esta es la ecuación número 1. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Para poder resolver el problema necesitamos otra ecuación también con las mismas dos incógnitas, pero podemos pues ya preparar un poco el camino y de aquí despejamos a B1 y tendríamos que, por ejemplo, despejando B1 de esta expresión, B1' es igual a, ese término que está restando pasa sumando y tendríamos que esto es igual a B2' menos 1.4 metros sobre segundo y dejamos ahí esa expresión despejada pendiente. Bueno, por otra parte, como necesitamos otra ecuación, pues necesitamos trabajar ahora con la ley de conservación de la cantidad de movimiento para encontrar la otra ecuación que nos permita resolver el problema. Entonces tenemos que, ya vimos que la ley de conservación de la cantidad de movimiento la podemos escribir de la siguiente manera. Podemos poner que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, esto es antes de la colisión, es igual a la cantidad de movimiento total después de la colisión, que sería M1 por B1' más M2 por B2'. Ley de conservación de la cantidad de movimiento. Y podemos sustituir valores, es la misma situación inicial. Tenemos que M1 vale 3 kilogramos por la velocidad antes de la colisión, que son 12 metros sobre segundo, más la masa 2, que vale 2 kilogramos por la velocidad de este cuerpo 2 antes de la colisión, que es de menos 8 metros sobre segundo. Esta es la cantidad de movimiento total antes de la colisión que ya hicimos acá. Esta operación ya está hecha y eso nos da 20 kilogramos metros sobre segundo. Pero en el segundo miembro cambia porque tenemos ahora la masa 1, que es de 3 kilogramos y la multiplicamos por la velocidad 1' que no conocemos, más la masa 2, que es de 2 kilogramos, la multiplicamos por su velocidad después de la colisión, que no conocemos. Nuestras incógnitas son B1' y B2'. Bueno, ya dijimos que toda este primer miembro
nos da 20 kilogramos metros sobre segundo. 20 kilogramos metros sobre segundo. Esa es la cantidad de movimiento total antes de la colisión, y esto es igual a 3 kilogramos por V1' más 2 kilogramos por V2'. Bueno, aquí podemos cancelar la unidad kilogramos que aparece en todos los términos de esta expresión. Se cancelan los kilogramos y nos quedan solamente unidades de velocidad. Van a ser puras velocidades, y esta podemos omitir esas unidades que son de velocidad. Obtenemos entonces de esto, quitando unidades, nos queda la ecuación 20 es igual a 3V1' más 2V2'. Y esta es una ecuación, es nuestra segunda ecuación con dos incógnitas. Y entonces ya tenemos, esta la podemos llamar la ecuación 1, y esta es la ecuación 2. Y entonces ahí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que hay que resolver, un sistema de ecuaciones simultáneas, lo cual es muy fácil. Bueno, pues aquí ya despejamos a V1', esta expresión, este despeje de V1', lo podemos sustituir en la ecuación 2 y obtendríamos lo siguiente. Bueno, obtenemos lo siguiente. Tenemos que esta ecuación se convierte en 20 es igual a 3V1', pero V1' es, de acuerdo a la ecuación 1, es V2' menos 1.4. Continuamos más, es más 2V2'. Y entonces en esto se convierte la ecuación 2 cuando sustituimos este despeje de la ecuación 1. Y esta es una ecuación con una sola incógnita. La incógnita es V2', que ya se puede resolver, y continuamos avanzando en esto. Nos queda que 20 es igual a, este 3 multiplica este término y multiplica a 1.4, y me queda entonces que es 3V2', y más por menos me da menos, 3 por 1.4 me da 4.2, 4.2, luego más 2V2'. Bueno, tenemos que este 4.2 está restando, lo pasamos sumando al primer miembro, y nos queda que 20 más 4.2 pues me va a dar 24.2 en el primer miembro, y en el segundo miembro tenemos que 3V2 más 2V2 nos da 5V2'. Despejamos V2', para eso quito el 5 está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, y tenemos que V2' es igual a 24.2 sobre 5. Y pues ya podemos dividir, y tenemos que V2' tiene un valor de 4.84 metros sobre segundo. 4.84. Dijimos que todas las unidades ya eran metros sobre segundo porque se cancelaron los kilogramos acá, y todo ya está en torno de las unidades metros sobre segundo, y ya tenemos a V2'. Ya terminamos, ya conocemos la velocidad del cuerpo 2 después del choque. Y bueno, ahora nos venimos a esta parte donde ya tenemos despejado a V1. De esta expresión vamos a encontrar el valor de V1 y lo hacemos. Calculamos aquí, sustituimos. Una vez que conocemos V2', nos queda lo siguiente. Tendríamos que V1' es V2', aquí está, pero ya conozco V2', que es 4.84 metros sobre segundo, y le restamos 1.4. Hacemos esta resta y tenemos que esto nos da 3.44 metros sobre segundo. Y bueno, ese es el valor de la velocidad V1', y con eso pues estamos terminando nuestro problema. Ya quedó un poco amontonado, pero bueno, ahí está resuelto paso a paso. Y bueno, esa es la solución, donde ya tenemos ahí el manejo de dos ecuaciones: la ecuación del coeficiente de restitución y la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Es así como concluimos este trabajo. Te invitamos, como siempre, a seguir investigando,
a profundizar aún más en este tema, pues para conocer, para dominar los fenómenos de frontera del mundo de la física, es importante conocer las bases, cuyo contenido de este tema es parte de dichas bases. De esta manera nos despedimos y te invitamos, como siempre, a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.